Vale, moi ben, pois xa estamos grabando. Pois, eu quería agradecervos moitísimo a participación e darvos a benvida desde a Clínica de Casas, na que nos facía moita ilusión pois darlle a voz e escoitar a opinión de colectivos que traballan polo dereito á vivenda. A Clínica de Casas é un proxecto, unha iniciativa que xurdiu da Escola de Arquitectura inicialmente coa intención de aportar algo á mellora da habitabilidade durante o confinamento. E a raíz deso, despois de que pasase ese período, creemos que é un proxecto que ten que continuar traballando sobre temas de dificultades ou problemas de habitabilidade e de dereito á vivenda. De feito, estamos agora iniciando unha colaboración co grupo de dereito á vivenda do GAM de Coruña, porque, creemos que este proxecto ten esa vocación e que estamos aquí para o que se poda aportar. Imos dar comezo á conversa. Nesta conversa que vai moderar Mari Carmen Tapia de Crítica Urbana, vai participar Yaiza Rodríguez falando desde o Grupo de Dereito á Vivenda dos GAM da Coruña, Margarida Veras por parte da Cooperativa de Vivenda Outra Forma de Vivenda é Posible e Josi Ledesma por parte de Accen. Imos intentar que sexa un formato así flexible no que calquera poda participar en calquera momento. Xa vexo que todo o mundo ten os micros apagados, como somos así bastantes persoas, pois é o recomendable e no momento en que alguén queira participar, eu suxiro que utilicedes esta ferramenta que hai aquí na barra de comandos, que é como unha man así erguida para que poidamos ir dando os turnos de palabra. E despois de falar, pois pulsando no mesmo sitio, podedes baixar a man. Mais ou menos a dinámica vai ser, por suposto, vanse presentar elas, van explicar un pouco desde onde traballa cada unha. Despois falaremos sobre dous temas bastante abertos, onde elas explicarán o seu punto de vista e tamén quereremos que calquera asistente poda participar se lle apetece. Pois benvidas e xa lle cedo a palabra a Mari Carmen, que vai facer o papel de moderadora nesta conversa. Muchas gracias, Hilda, y gracias a Clínica das Casas por invitarme y invitar también a la iniciativa que llevamos nosotros, que es Crítica Urbana. No sé, supongo que me presentaré inicialmente y luego paso a la presentación al resto, ¿no? Bueno, pues me parece que el tema sigue siendo un tema no suficientemente conocido y amplio, si bien por grupos que trabajan por el derecho a la vivienda, sigue siendo un tema que no se ve demasiado interés de manera pública, siendo que tiene una enorme importancia y que ahora justamente con todo lo del COVID-19 ha demostrado el rol de la vivienda en términos de la prevención, el freno de la pandemia, y que ha sido un elemento clave en la salud colectiva, ¿no? Y también ha sido un momento en el que se han mostrado todas las carencias de la vivienda, desde habitabilidad a personas que están en situación de calle y a la fragilidad de ciertos derechos relacionados con la vivienda. Por lo tanto, me parece muy conveniente poder comenzar a discutir y que Clínica de Casas considere también como uno de sus enfoques de trabajo el derecho a la vivienda. Pues para presentarme, yo soy arquitecta chilena, hice mi doctorado en urbanismo en la Universidad Politécnica de Cataluña, en Barcelona, y bueno, me he quedado de año a año viviendo en España y así he cumplido ya casi 15 años. Entre medio viajé a Chile y estoy de vuelta, esta vez a vivir a Galicia,
donde acabo de cumplir 2 años en esta tierra, de la que me enamoré hace mucho tiempo y de la que me enamoré también de mi marido, que es la causa por la que estamos aquí. Pues mi experiencia tiene como 3 vertientes. Una es desde la universidad y el estudio teórico de cuestiones urbanas y de patrimonio. Luego tuve la oportunidad de trabajar en el gobierno de Chile en temas de políticas de vivienda, de suelo y de ordenamiento territorial, que fue una experiencia muy intensa, muy compleja, pero muy interesante para ver la realidad y las dificultades, las barreras de poner en práctica cualquier avance en derechos que creemos tan legítimos. Y otra vertiente, una tercera vertiente, que es de la que he aprendido y de la que creo que nos reúne un poco aquí la motivación a todos, tiene que ver con el trabajo desde la ciudadanía, desde movimientos ciudadanos, siempre relacionados con conflictos urbanos y territoriales. Hace 2 años, que es cuando nos vinimos a Galicia, comenzamos un proyecto colectivo que es la revista Crítica Urbana, que es una revista de estudios urbanos y territoriales, que pretende reunir a personas y experiencias de distintas partes del mundo, aprovechando que conocemos personas de distintas partes, porque creemos que los conflictos con sus características específicas de cada lugar son comunes, o sea, el tema de la segregación socio-residencial, problemas de especulación con la vivienda, problemas medioambientales relacionados con localización de vivienda y situaciones de riesgo, son situaciones comunes a distintos países y creemos que conocer experiencias de otras partes permite no solo aprender y solidificar la razón de por qué uno está dando la pelea, trabajando en los territorios, sino también como una manera de emancipar a las personas que trabajan o que se inician en procesos de reivindicación territorial urbana. La revista es online, es un proyecto que busca dar voz a personas que normalmente no forman parte de la opinión pública por razones obvias, y la suscripción es gratuita, la revista es cada 2 meses y estáis especialmente invitados a seguir la revista y también a participar escribiendo. En estos 2 años han participado más de 100 autoras y autores con temas como los márgenes de la ética, los derechos, conflictos territoriales, patrimonio, mujeres, turismo, y justamente el número anterior que sacamos en mayo tenía que ver con el derecho a la vivienda, que aprovechamos de enfrentar el derecho a la vivienda a la situación que estábamos viviendo de COVID-19 y que salió como una primera visión de qué implicaba dentro del contexto COVID el derecho a la vivienda. En ese número participó, con el caso de asentamientos informales en Galicia, Cristina Botana, que veo que está aquí, y el próximo número que sacamos este mes, el 20, será el derecho a la ciudad. Bueno, con esto doy por terminada mi presentación y quisiera que se presentaran, si os parece bien, partir por Yaiza, luego Margarida y yo soy de ESMA. Vale, hola, empiezo entonces. Bueno, pues nada, mi nombre es Yaiza, pertenezco al grupo de apoyo mutuo de derecho a la vivienda que se ha formado en Coruña durante el confinamiento como respuesta a la crisis derivada del COVID-19. Bueno, somos un grupo, pues eso, como con muy poca trayectoria, ¿no? Ya os digo que, bueno, pues eso, nos hemos formado hace unos meses apenas, pero bueno, que en estos meses la verdad es que hemos tenido mucho trabajo, hemos visto, bueno, pues casos muy, muy diversos y muy crudos también. Y bueno, actualmente pues tenemos intención de seguir trabajando por el derecho a la vivienda, más allá de toda esta crisis, porque bueno, somos muy conscientes de que este pues es un problema que ya existía previo a toda esta situación y que seguirá existiendo después de todo esto si no seguimos trabajando por ello y conseguimos cambiar algo. Y bueno, nada, que muchas gracias por contar con nosotras para participar en este debate y nada, que a ver qué tal se nos da. Margarida. Hola.
Moi boas tardes. Eu tamén agradecer que por parte de Clínica de Casas tuvera ben convidarnos a esta conversa sobre dereito a vivenda. Bueno, eu son neste momento unha persona xubilada desde fai 6 meses. Non me gusta decir inactiva porque estou activa, non no mundo laboral, pero si en outros mundos que son importantes para min e para o colectivo, non? E pertenezo á comisión promotora a cooperativa de vivendas en cesión de uso, outra forma de vivenda. Eu unime ao grupo aló polo ano 2016, prácticamente nos seus inicios, onde un grupo de persoas que tiñamos distintas necesidades habitacionais nos juntamos para ver como se poderían solucionar o problema que teñamos de vivenda. Tuvemos apoio de distintos grupos profesionais, de arquitectos, de terapia ocupacional, porque tiñamos dentro do grupo personas con diversidade funcional, traballadoras sociais e empezamos a andar. Eu penso que para todos nós, excepto para os profesionais, pero, bueno, cando menos os que viñamos nada máis de ter unha necesidade de vivenda, topámonos con ese recurso da cesión de uso que prácticamente non coñecíamos, non? Vivimos nunha sociedade que está moi afeita a distribuir a vivenda entre propietarios e alugados, e hai outro tipo de vivendas, outra forma de habitar, como ben di a nosa maneira de nomearnos, que realmente non están nin exploradas ni son coñecidas, non? Curiosamente, nunha cidade como Coruña, que xa fai alá por 40 anos, utilizou a cesión de uso deste concello para facer os aparcamentos soterrados, que eran con dereito a superficie e cesión de uso, pero de vivenda prácticamente non existe nada. Bueno, foi todo unha aprendizaxe, empezamos a pescudar por alternativas internacionais para ver en que realmente se baseaba a cesión de uso. Tivemos tamén unha serie de conversas con o proxecto de Laborda en Barcelona e de Interpatios en Madrid, que nos foron contando máis ou menos como estaban montando as súas cooperativas. E no ano 2017, en colaboración co Concello da Coruña, organizamos unha xornada sobre outros dereitos de habitar, onde, bueno, estuveron presentes profesionais e distintos colectivos que estaban traballando na cesión de uso. Desde aquela decidimos constituirnos en cooperativa e empezamos a traballar nos estatutos, que realmente sería onde poderíamos plasmar o que é o noso proxecto de vivenda, de edificio para habitar. Non sei se sabedes que a lei de cooperativas, bueno, as cooperativas son competencias delegadas e cada comunidade autónoma ten a súa lei específica. Hai territorios do Estado que efectivamente desenvolveron a lei de cooperativas, aquí en Galiza tamén, pero realmente o que é o tema de cesión de uso non o ten contemplado, o cal para nós era o reto de adaptar o que son os estatutos, exemplo de estatutos que dan para calquer cooperativa de vivendas e mudar o que era o régimen de propiedade a titularidade colectiva e a cesión de uso. Pero, bueno, eu penso que foi un tempo interesante porque o que nos fixo foi, en primeiro lugar, conocernos, cando que se quere facer un proxecto que vai máis alá da vivenda individual, pois é importante que haxa esa creación de comunidade que se fai e de grupo, que é básico neste tipo de proxectos.
e despois para fixar tamén o que serían nas condicións en que nós queremos desenvolver a nosa vida. Tiñamos como principio básico o tema da accesibilidade, a accesibilidade universal, quizás porque tuvemos entre nós, como xa dixen antes, ese grupo de persoas con diversidade funcional que tiñan unhas necesidades e unhas carencias nas vivendas que existen neste momento no mercado, e entendemos que é unha maneira de construir que se debía de facer habitual, non esperar para persoas que teñan distintas dificultades ou incluso que cheguen a determinadas edades, senón que para nós era importante facer un modelo de accesibilidade universal, tanto na vivenda como nos elementos comuns como no barrio onde estuvera ubicado o edificio. Entendíamos que para nós tamén era importante o tema de crear comunidade. Entendemos que evidentemente cada persona ten que ter a súa vivenda onde a intimidade sexa un ben a preservar, pero entendíamos tamén que había que empezar a difuminar o que hai entre privado e colectivo, e nese sentido, tuvemos talleres e conversas para ver hasta que punto e hasta que servicios estábamos dispostos a colectivizar para que foran de todos nós. Entendemos que teñen que ser unhas vivendas flexibles, que non hai fuxir deste modelo dos dormitorios, un salón máis grande, máis pequeno, comedor, non comedor, etc., senón de que empeces a vivir con unhas circunstancias específicas da unidade de convivencia que poden mudar co tempo e, por tanto, as vivendas tamén teñen que ter esa capacidade de flexibilidade que non teñen hasta o momento. Entendíamos que tiña que ser tamén unha vivenda sustentable desde o inicio, en materiais, incluso a ser posible, entendemos que iríamos moito máis contentas a unha obra de rehabilitación e non de nova construción, porque en Coruña hai moitas vivendas baleiras e edificios onde podería encaixar o noso proxecto con un edificio pasivo que usara o menor enerxía posible externa e despois tamén e fundamentalmente participada. Entendemos que os membros da cooperativa teñen que participar no proceso desde o inicio hasta o final. O noso é un proxecto con visos de autoxestionado porque non temos ningunha xestora de cooperativas nin consultoría por trás, senón que imos apoiándonos profesionalmente naqueles momentos en que o precisemos con distintos colectivos e que debíamos de implicarnos no que é desde o proceso inicial do desarrollo do edificio, da vivenda, de como debía ser inicialmente e despois que evidentemente baixo os criterios que nos considerábamos para as nosas vivendas, despois os profesionais, arquitectos, etc., pois entraran a darnos solucións ao que queremos. Neso estamos implicados, a nós tamén se nos confinaron os estatutos na Consellería de Política Social, presentámolos a finales do ano pasado, pero hasta fai escasamente uns días non nos responderon para poder seguir no camiño da definición estatutaria, que realmente é básico como para que podamos acometer xa o proceso de búsqueda de onde queremos ubicar o edificio e seguir co proxecto. Para min foi un descubrimento a cesión de uso, porque xa digo, hai sempre esa dicotomía entre propiedade e aluguer, e, sin embargo, o de considerar a vivenda para usar, non para mercantilizar, para min é básico como para que se empece a mudar
o problema que hai neste momento de acceso ao dereito á vivenda de moitos colectivos. Muchas gracias. Yosidesma, si puedes presentarte brevemente, No te preocupes, lo hago breve. Tranquila. Para que podamos ya iniciar la discusión No te sobre preocupes, los intentaré temas. ser breve, pero también intentaré que, bueno, que las cosas queden dentro de mi parte lo más clara posible. Mi nombre es Joseana Ledesma. Para los amigos y amigas que nos están viendo, porque estoy desde el móvil, pues Josi, no puedo verles. Josi Ledesma. Soy técnica de ACCEN. ACCEN es una organización que trabaja con población migrante y refugiada. Especialmente estamos especializados en el tema de refugio y que está ubicada, bueno, es a nivel, es una entidad estatal. Dentro de nuestro trabajo primordial, pues la dignidad de las personas y en la defensa de sus derechos, de la población migrante, de la población que se ve en una vulnerabilidad extrema y que no solamente le es negado el derecho a la vivienda, porque es como son como unos naipes que se van cayendo, los papeles, el trabajo, la vivienda, entonces va todo junto, todo mezclado. Yo en particular trabajo en un programa que se llama Sensibilización Intercultural y Participación de Familias Migrantes en la Escuela, que ahí entraría esa protección que deben tener los niños y las niñas a la hora de tener una casa, un hogar, una vivienda en condiciones que le permitan desarrollarse, ¿no? Y al mismo tiempo, ya esto es parte del trabajo profesional, muy ligado también a mi experiencia vital, pues soy migrante, llegué aquí a España en el 2007, finales de 2006, cuando todavía gobernaba Zapatero, y siempre me queda la frase famosa que decía en el 2006 que estábamos en la Champions League de la economía europea. Me tocó vivir ese cambio del bienestar, a ese desplome de la burbuja inmobiliaria, donde los primeros damnificados, las primeras personas que perdieron su vivienda, fueron las personas migrantes que habían posiblemente invertido todos sus ahorros de años en comprar un piso que luego les fue quitado con total impunidad, sin que nadie alzara la voz, sin que nadie protestara. Luego también tengo la experiencia de inquilina, es la que me marca, ¿no? De ver cómo independientemente de tu capacidad adquisitiva, tú cuando vas a buscar vivienda, te hacen un casting, a los migrantes nos hacen un casting en función del acento, en función del color de la piel, y es simplemente cómo se evidencia el racismo, que primero es estructural y que luego está patente en cada una de las personas de a pie, ¿no? Porque los migrantes nos podemos dividir en dos grandes grupos, aquellos que tenemos pocos derechos y aquellos que no tienen ningún derecho porque no tienen documentación, ¿no? Aquellos que simplemente es como si los migrantes aquí estuviéramos solamente para cumplir deberes, pero luego a la hora de reclamar derechos la cosa cambia un poquito. Entonces, en el tema de la vivienda nos flagela, y muchas veces desde las entidades como la nuestra tenemos que hacer de vista gorda ante la inactividad de la administración, no solamente la inactividad, sino esa complicidad de la administración con esas bases, esas ayudas que no llegan a ninguna parte, por un lado, y que no pone freno a la irregularidad y a la injusticia que hay, y lidiar con esa infravivienda destinada específicamente a población migrante. Porque lamentablemente aquí, así como el trabajo que no quiere nadie lo tienen que hacer los inmigrantes, las casas que no habita nadie, esas casas que no alquila nadie porque no tienen un buen contrato, porque no están en condiciones de habitabilidad, son las que finalmente terminan habitando los migrantes. Lo dejo aquí para continuar con el debate y muchas gracias por la invitación. Bueno, muy interesante y muy variada, ¿no? Las experiencias que se presentan de los distintos grupos que están hoy día, que no creo que sea casual que seamos todas mujeres las que estamos en estos temas. Bueno, simplemente para introducir, que un poco lo habéis adelantado ya, que el derecho a la vivienda es un derecho humano porque forma parte de las condiciones mínimas necesarias para vivir en dignidad.
¿no? Y esto viene desde la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948, que se convierte en tratados internacionales que luego los países, específicamente en este caso en España, lo incorporan en su constitución y en la legislación. Por lo tanto, es un derecho que es exigible, ¿no? Y que debiera, en cierta forma, ser atendido y asegurado desde el Estado. Y el derecho a la vivienda, según las propias Naciones Unidas, lo define en términos de 7 atributos, que no tiene que ver solo, como mencionaba antes, con la vivienda en propiedad, sino que tiene que ver con la seguridad de la tenencia, relacionado con todos los problemas que hay ahora de alquiler, de abusos de contrato, de la disponibilidad de servicios, materiales, instalaciones que efectivamente cumplan con condiciones y con acceso a bienes y servicios públicos, con la asequibilidad, que está relacionada con que el costo de la vivienda sea asumible por las familias, y aquí entra, por ejemplo, todo el tema de pobreza energética, con la habitabilidad, que no es un tema bastante conocido para los arquitectos, accesibilidad en relación a cuáles son los programas existentes que verdaderamente facilitan acceder a la vivienda, ubicación respecto a la localización en áreas seguras, en áreas que no generen segregación, y adecuación cultural, que también es un elemento importante dependiendo del colectivo al cual se está atendiendo. Simplemente para poner en un marco de cuando estamos hablando de derecho a la vivienda, de qué estamos hablando, ¿no? Y en este sentido, claro, me dicen 2 preguntas y yo hice un primer grupo de preguntas y un segundo grupo de preguntas, que es muy interesante que vosotros podáis responder desde la experiencia específica con los colectivos que trabajan y con la experiencia como organización en tratar de conseguir este derecho a la vivienda, ¿no? Entonces, la primera pregunta, la primera ronda sería ¿cuáles son los principales conflictos detectados respecto al derecho a la vivienda desde esta experiencia como organización? Y si es que hay una característica específica propia de Galicia, o se puede hablar de una situación de conflictos generalizable para todo el Estado. Dejo abierta la palabra a quien quiera intervenir primero. Bueno, aprovechando que mencionaste el tema de cómo se incluye en las leyes el derecho a la vivienda, habría que matizar ahí el artículo 47 de la Constitución, donde hace clara referencia de que todos los españoles, específicamente, tienen derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada. A partir de ahí, y teniendo claro la importancia de las palabras y sobre todo en el lenguaje normativo, ¿no? Ya hay una gran parte de la población, aproximadamente el 12% de la población de España, que se queda un poco desatendida, ¿no? Entonces, yo creo que uno de los principales conflictos a los que se enfrenta la población migrante a la hora de acceder a una vivienda digna es lo que mencionaba antes como el racismo estructural. Ese racismo que hace a las personas migrantes indefensas ante la administración y ante la comunidad. Porque no necesariamente una persona migrante tiene que tener problemas económicos para tener dificultades en el acceso a la vivienda. Entonces, es algo ya que deja muy en evidencia que ya no estamos hablando solamente de poder adquisitivo o de elegir un lugar para vivir. No, es que es racismo. Todavía a día de hoy se pueden ver anuncios en prensa de alquileres de casas que te dicen que no le alquilan a personas negras, o que no le alquilan a moros, o que no le alquilan a población gitana. Entonces, yo creo que el principal conflicto que se enfrenta a la población migrante, además de posiblemente que en muchos casos es un colectivo que está precarizado laboralmente, es el racismo. Gracias. No sé si Margarida quieres intervenir o Yaita. Bueno, eu penso que hai un problema de vivenda que pode ter maior ou menor grado de importancia dependendo dos colectivos, pero que é xenérico
porque estivemos vivendo o boom inmobiliario que fixo que a vivenda fora considerada como unha mercadoría que se podría comprar e vender para sacar plusvalías, e ese tipo de proposta está moi asentada, penso eu, na poboación. Bueno, eu traballei nun sector onde unha maneira de ter un plan de pensións pois era o de comprar unha vivenda cando se tiña algún tipo de aforro e despois ou alugar ou vender a un precio maior, non? E nesa burbulla estivemos vivindo e realmente eu penso que hai un grave problema de vivenda. Bueno, eu teño 65 anos. Criei-me nun piso de 52 metros cuadrados onde vivíamos 7 persoas. Meus pais e 5 irmáns. Sei o que é vivir 7 persoas nunha casa de 52 metros cuadrados. Parece que pasaron os anos e que eso se foi solventando e que teñamos posibilidades de acceso a unhas vivendas de outras características. Sin embargo, agora eu penso que hai un retroceso moi importante por temas económicos. Eu son alugada, quizás por elección, porque só estuve en 3 anos con unha hipoteca e me sentín tan esclava da banca que, ao final, cando me separei, decidín volver a ter a vivenda en aluguer. E realmente a diferencia e o incremento de precios foi extraordinario. Eu viví durante moitos anos nunha casa, despois cansei, quixen cambiar, non tuve problemas por contrato, máis ben por unha falta de mantemento, e nun ano que tiña idea e me lancei a buscar piso, me topei con que había xa unha diferencia mínimo de 150 euros ao mes, non? Hai unhos precios que para os salarios que existen neste momento e as condicións laborales realmente o que aboca é a que a xente nova teña que vivir sin independizarse ou que efectivamente existan eses pisos onde viven 12, 14 personas. E xa non tanto, a mellor 4 ou 5 porque non hai maneira de pagar un piso con os salarios que existen neste momento, non? Entón, eu penso que hai que darlle a volta, hai que darlle un bo revolcón a toda esta situación, porque senón eu penso que vamos a vivir unha crise de vivenda como fai moito tempo se dera tamén, non? Eu entendo que o tema de cesión de uso racha con esa dinámica de vivenda mercantilizada, dalle a vivenda o seu carácter que é de uso e, por tanto, un dereito a preservar. E que incluso económicamente pois faría accesible a vivenda a moitos máis sectores de poboación, porque do que se trata é que haxa unha entrada inicial que realmente teríase que buscar que houbera posibilidades de apoio financiero, non posiblemente da banca tradicional, senón de outra cousa, e despois o que se vive pois é un aluguer de características máis sociais hasta que se deixa de usar a vivenda. Claro, eso dá unha estabilidade e unha seguridade que neste momento, por exemplo, no aluguer non existe, non? É dicir, ti podes estar moi tranquila na tua casa e de repente o dono do teu piso pois necesita máis cartos ou se sinte que está explotado porque tes un aluguer baixo e te podes ver un cambio de condicións económicas moi importante. Entón, para min, unha alternativa é a cesión de uso e debía de ser un tema que estuvera apoiado por as institucións públicas, pero efectivamente das institucións públicas o único que hai é ese tipo de
axudas que só van a parar a determinados sectores, deixa fora os que poden ser personas que teñan uns determinados ingresos por alto e por baixo, é dicir, aquela persona neste momento precarizada con contratos eventuales non pode ter dereito nin a unha vivenda de protección oficial, non? Entón, eu penso que eso é realmente o que hai que rachar e procurar sacar o maior número de vivendas do que é o mercado habitual. Senón, realmente, eu penso que, bueno, que estamos en un momento moi duro nese sentido. Yaisa, si quieres continuar. Sí, vale. Bueno, nosotros desde el GAM nos hemos ido encontrando, bueno, pues con una serie de problemas, conflictos, ¿no? Todos derivados de una u otra forma, pues, de lo que hablábamos, ¿no? Del tema de la mercantilización de la vivienda. Que, bueno, lo que estábamos comentando antes, de que, pues eso, en el momento en el que un derecho pasa a ser también considerado un mercado, un negocio o así, pues la condición de derecho acaba desapareciendo por completo. Entonces, bueno, pues con esto de la mercantilización de la vivienda, pues bueno, pues hay muchas personas a las que se le ha dificultado el acceso a la vivienda, para otras se vuelve totalmente inaccesible, especialmente pues eso, personas en situaciones más vulnerables, tanto económicas como migratorias y demás. Obviamente hay sectores de la población mucho más vulnerables a esta mercantilización, ¿no? Y bueno, partiendo un poco pues de esta situación, nos hemos ido encontrando con otra serie de conflictos derivados, por llamarlos de alguna forma, como por ejemplo en el caso de los alquileres, ¿no? La clarísima posición de poder que tienen los propietarios, es decir, en los que la posibilidad de negociar depende exclusivamente de la voluntad del propietario. Los inquilinos apenas tienen nada con lo que negociar, precios, temporalidad, condiciones, etcétera, ¿no? Entonces, pues bueno, pues al final hay mucha gente que acaba accediendo a la vivienda bajo condiciones de abuso, incluso peligrosidad, ¿no? Porque acabas cediendo, ¿no? Bueno, y bueno, también nos hemos encontrado con casos de propietarios que aprovechan mucho la falta de información o de asesoramiento que tienen las inquilinas sobre sus derechos como herramienta de presión y de acoso. Que esto, bueno, es un problema con el que nos estamos encontrando bastante. Y bueno, por otra parte, pues también te encuentras ya pues un poco con la otra cara de la moneda, ¿no? Con la administración, pues la inexistencia de regulación de ningún tipo, casi no existen fondos públicos destinados a solventar este problema, una total falta de interés real por poner una solución a todo esto por parte de la administración. Y eso, las líneas de ayuda en materia de alquiler son insuficientes, dejan fuera a muchísimas personas y al final pues acaban llevando a mucha gente a situaciones de calle, ¿no? Y bueno, no sé si quieres que sigamos comentando también pues lo que hablábamos de Galicia con respecto a otras realidades en España, o si quieres hacer otra introducción. Sí, tienes tiempo para incluir también esa parte de la pregunta. Pues bueno, lo que estuvimos comentando y demás fue el hecho de que, bueno, que ahora sí que parece que empezamos a tener en Coruña como una serie de problemáticas compartidas con otras ciudades de España, ¿no? Como puede ser el tema de la gentrificación, pisos turísticos y demás. Sí que es cierto que en otras zonas de España, como puede ser pues Barcelona o así, son lugares en los que llevan gestionando esta situación de crisis muchísimos años, tienen muchísima más experiencia, más rodadura, tienen grupos muy fuertes y muchos recursos y muchas herramientas que, bueno, nosotras igual en Coruña estamos un poquito más cojas, pero bueno, esto podemos verlo, por ejemplo, en el hecho de que ahora mismo Coruña es una de las ciudades del estado donde más ha subido porcentualmente el precio de los alquileres en los últimos años. Entonces, bueno,
yo creo que ahí pues, podemos tener una oportunidad para aprender pues, de otras ciudades y bueno, tratar de trabajar y avanzar ya partiendo de unas bases que se han labrado en otros sitios, ¿no? Y tratar de dar respuestas y soluciones también basándonos un poco en esos otros modelos que tienen, que obviamente pues, nuestras realidades serán ligeramente distintas o muy distintas, pero bueno, ya podemos apoyarnos un poco o podríamos apoyarnos un poco en sus modelos. Vale, gracias. No sé si hay alguien de los que está participando ahora, escuchando, quisiera aportar algún tema o alguna visión específica en esta primera ronda de preguntas o pasamos a la siguiente. Si quiere levantar la mano alguno, alguna, o seguimos a la siguiente. Hilda, veo que ha levantado la mano. Sí, eu, a raíz do que estaba comentando agora Yaiza, do que está pasando na Coruña, claro, eu vivo en Compostela. Compostela é unha cidade que, vamos, é presa do turismo e a min sorpréndeme moitísimo que eso non leve ou non levase aínda a entender o problema da vivenda como un problema colectivo e como un dereito e non só algo que che pasa a ti cando buscas un piso e resulta que cada ano suben os alugueiros 50 ou 100 euros e coñezo moita xente que está nesa situación, pero o pouco traballo que se fixo é como moi disperso, se produciu en momentos concretos, pois, por exemplo, agora no confinamento, parece que o tema da vivenda pois, se fixo moi patente, non? A importancia do dereito a unha vivenda digna. Pero non, eso, costa moito ver isto como algo que hai que reclamar colectivamente e que non pode ser que se estea permitindo que haxa tantísimas vivendas baleiras que están esperando por unha situación favorable ou unha normativa favorable para conseguir un maior beneficio económico, cando en realidade hai, bueno, o lema este de tantas casas sin xente e tanta xente sin casas. E, bueno, e se en Compostela ou na Coruña hai vivendas baleiras, no rural, vamos, que hai recursos para que non haxa problemas habitacionais. O que habería que buscar é as maneiras. ¿Alguén más quisiera aportar o pasamos a la siguiente pregunta? Cristina. Nada, yo simplemente apuntar rápidamente, conectando un poco con lo que decía Yosi, que claro, cuando hablábamos ahora de las políticas de vivienda, cuando se habla de acogida, de migrantes, de refugiadas, o incluso cuando se plantean soluciones para los asentamientos precarios, siempre se deriva todo al alquiler de vivienda, como si realmente fuese real que cualquiera de estos colectivos pudiesen acceder al mercado de alquiler de vivienda. Y si no se remite a vivienda pública, que también es muy irreal, porque directamente no existe un mercado de alquiler de vivienda pública, o porque no podrían acceder pues, por diversos motivos, porque o bien no llegan los requisitos mínimos, o bien porque son migrantes y no tienen papeles, y un montón de cuestiones más. Sin embargo, cuando se habla de este tipo de colectivos, siempre las soluciones que se plantean desde el discurso oficial es la vivienda de alquiler. No existe alternativa. Solo quería apuntar eso. No sé si... no tengo la opción de levantar la mano en la aplicación que descargué. No sé si quería aprovechar, aprovechar para comentar algo. Mira, sobre el tema de esa situación de lo que ya entendemos nosotros por acoger, que no sé cuántas personas nos están escuchando y están con nosotros conectados ahora, pero yo no sé si ustedes recuerdan cuando comenzó la crisis de los refugiados, de las personas que venían procedentes de Siria, que refugiados hay de todas las partes, pero en este caso los que se pusieron de moda fueron los refugiados sirios, un movimiento que se hizo aquí en Coruña de solicitar viviendas para los refugiados. Y salían ideas tan absurdas y bien intencionadas, pero tan absurdas, como enviar la gente a vivir al rural,
de cualquier manera, de abrir centros comerciales que estaban desalojados como vivienda para esa gente, ¿no? Porque el concepto que tenemos de vivienda es como, da igual con tener un techo en la cabeza, date con un canto en los dientes, date con un canto en los dientes con tener trabajo, que con eso llega, ¿no? Hemos visto todos cómo el Estado ha permitido que se saquen familias de casas para tapiarlas. Todos hemos sido testigos de eso. Entonces, por eso comentaba que esto es un efecto, una consecuencia de toda esa desigualdad que hemos estado generando a lo largo de los años y ese consentimiento y esa aceptación que tenemos de lo que es la propiedad privada. Totalmente de acuerdo con lo que planteas. Creo que el problema de fondo es que son dos derechos que están en juego, ¿no? Y ese es un derecho excluyente como la propiedad privada, o se toman derechos desde el Estado, desde la política pública hacia derechos colectivos. Bueno, un poco la siguiente ronda de preguntas viene en la línea de teniendo claro estos conflictos que habéis mencionado, de racismo estructural, de falta de vivienda, de mercantilización, de inseguridad en todo el tema del alquiler, procesos nuevos como gentrificación y los pisos turísticos. ¿Cuáles son las alternativas o las propuestas que están pensando, imaginando o peleando directamente para revertir estas situaciones y para avanzar en una garantía de derecho a la vivienda? Josefina, si quieres seguir tú, porque era la primera que tocaba. Se hace el silencio, yo me cuesta no hablar. Mira, una de las medidas que se adoptó a raíz de la crisis, pero que viene mucho tiempo peleándose, fue el famoso ingreso mínimo vital que se ha puesto, bueno, en funcionamiento en estos días, pero que vuelve a tener el fallo de dejar a muchísima gente al margen. Y que con toda la buena voluntad y con todo lo que ha costado a las entidades que han estado peleando por la necesidad de este ingreso mínimo, no cubre lo que se supone el coste real de vivienda. Y mientras existan prestaciones para necesidades básicas que ni siquiera cubren lo más básico de todos, que es la vivienda, estamos de alguna manera fomentando el sinhogarismo y fomentando la precariedad habitacional. Porque en el caso de aquí de Coruña, que tenemos pues esta prestación del ayuntamiento, ¿no? Está sujeta a que la persona tenga que entregar una documentación conforme está pagando un alquiler, ¿no? Si esa persona no tiene los requisitos suficientes para pagar un alquiler, con todas las dificultades que se le genera, ya sea porque tenga problemas de adicción, porque ya solamente ese es su único ingreso, sea en la renta básica, o por todo lo que hemos hablado aquí, la institución es consciente de las dificultades que tiene a día de hoy la población para acceder a una vivienda en condiciones de dignidad, ¿no? Y no hace nada. Entonces yo creo que por ahí empiezan las cosas. Hay que buscar esa lucha social, esa lucha de comunidad que comentaba Hilda. Tenemos que ver esto como un problema común a todos, que hoy puede afectar a un grupo más, pero que mañana nos puede afectar a todos, como ha pasado ahora con la crisis del COVID-19, y exigir, porque se trata de exigir a las autoridades que regulen el mercado, el de alquiler, el de venta de la vivienda. Tiene que ser regulado, porque mientras eso no pase, lo que estamos asistiendo es, de manera inequívoca, es a que la gente, otros ciudadanos, otros vecinos y vecinas exploten a los vecinos más vulnerables, por necesidad o de forma voluntaria. Muchas gracias. Margarida, creo que era la siguiente. Sí, bueno, estou totalmente de acordo que dice Josi, é dicir, andamos con parches, e hai un mínimo vital que non chega porque non recolle as necesidades vitais,
básicas, hai unha renda social que non chega porque tampouco chega e entón evidentemente o que eu penso que hai que facer é tomar a cousa para darlle a volta e realmente eu penso que hai que voltar a aquelo do parque público de vivendas que houbo fai anos, vendéronse, como foron todas as vivendas sociais que hai ao longo de Coruña, Palavea, Birroque, Vivendas de Franco, todas que eran de aluguer e que ao final se ofreceron os propietarios porque a administración lle resultaba moi costoso sei que o mantemento e ten que haber vivenda pública de aluguer porque as vidas dan moitas voltas de todas as persoas e te podes topar con que necesitas unha vivenda pública e porque tamén é maneira de regular o mercado, é dicir, eu estou de acordo que hai que regular o precio do aluguer, hai que regular o precio de venta a ser posible, pero realmente a maior regulación é que ti podas ter unha vivenda para vivir. Entón, o mercado, a mí, dá a impresión que se enfría xa por si só, porque se ten para investir, pois terase que facer con a normativa que exista nese momento. Eu penso que eso é básico. É dicir, hai que efectivamente exixir que todas as axudas públicas sexan suficientes como para eses básicos que temos as persoas para vivir con dignidade e o tema da vivenda é un punto crucial, é dicir, se non hai vivenda hai exclusión seguro. E a partir de aí pois hai que poñerlle solución entre todo o mundo. E eu penso que eso é algo que se ten que ter en conta. E despois, evidentemente, unha vivenda pública que non sexa a segregación, é dicir, a min tampouco me gusta que existan eses barrios que ao final, cronifican unha serie de situacións que van ao redor tamén da vivenda. En o ano 2021 sigue levando tanto tempo ir do centro da Coruña a Palavea como ir de Coruña a Santiago collendo a autoestrada. Bueno, pois porque é un barrio que está ali entre dúas estradas e punto. E non hai ese tipo de interés en ese tipo de barrios. Eu son máis partidaria de que a vivenda pública este extendida por toda a cidade de maneira que se conviva. E aparte é un tema moi sano, eso de convivir persoas con distintas economías e culturas para que podamos entendernos entre todos, conocernos e poder convivir, non? Porque o que se dá é un proceso de segregación no tipo de alternativas que se dan á vivenda de protección oficial no Estado que é un auténtico disparate. O único que sirve efectivamente para segregar a poboación según condicións económicas e sociais, raza, etcétera. É dicir, deso realmente o que se ten que fuxir. Pero, bueno, en conclusión, eu penso que a receta máxica, que está moi complicada porque neste momento é algo que move millóns de euros, é o tema de que as administracións aquí, curiosamente, cando se quere desviar a atención dunha a outra, pois hai competencias na estatal, na autonómica e na local que se poñan de acordo e que haxe un parque de vivendas públicas é fundamental. Muchas gracias. Yaiza. Bueno, yo la verdad que muy de acuerdo con lo que acaban de decir tanto yo así como Margarida, un poquito seguir en la misma línea de, bueno, nosotras desde el GAM cuando tratamos este tema y, bueno, hablamos un poquito y demás, pues al final como que las soluciones estructurales que se nos pasan por la cabeza, pues al final
nos guste o no, muchas pasan porque las administraciones se mojen y lo regulen debidamente, ¿no? Que, no sé, por ejemplo, que las viviendas de los bancos rescatados pasen a fondos públicos y así aumentar el parque público de viviendas sociales, ¿no? Como comentaba antes Margarida, o fomentar otros modelos de vivienda que no sean únicamente la compra o el alquiler. O, bueno, o que el precio de la vivienda sea en función de los ingresos y no del mercado inmobiliario, que eso al final solo sigue favoreciendo la especulación y al final no hay forma de parar la rueda. O, bueno, volviendo al tema de los alquileres turísticos, pues regular a las grandes empresas de este tipo de alquileres turísticos, que además, ya por poner una puntilla a todo esto, son empresas que cotizan fuera de nuestro país, que esa es otra. O controlar la construcción de viviendas bajo requisitos de necesidad también. Bueno, como que al final muchas de las soluciones reales pues pasan por manos de las administraciones. Luego también pues creemos que desde los movimientos sociales pues también tenemos nuestro papel, ¿no? De seguir apoyando, seguir eso, pues dándonos pues, apoyo mutuo, buscar soluciones juntas, bueno, ir mapeando o el parque de vivienda de bancos, de fondos buitres y demás, bueno, pues seguir haciendo un poquito el trabajo que estamos haciendo hasta ahora, que sí es verdad que al final, pues eso, las grandes soluciones estructurales pasan por manos de la administración, pues nosotras seguimos teniendo herramientas, bueno, para buscar medidas, digamos, como más urgentes, ¿no? Unas respuestas más urgentes. Y bueno, hasta ahí. Se me había cortado la comunicación, no sé si pasó lo mismo. Ahora te escuchamos. Sí, bueno, lo siento. No alcancé a terminar el final de Yaiza. Me quedé en la parte de la regulación de la vivienda de alquiler turística. Y pues no sé, paso la palabra nuevamente a las personas que están participando de esta reunión por si quieren agregar algo más a las propuestas y a estos cambios estructurales que habría que realizar para avanzar en un ejercicio pleno de derecho a la vivienda. ¿Nadie de los que está escuchando? Bueno, pues no sé si para cerrar quisieran cada una de las que ha participado agregar algún otro aspecto. Se ha mencionado aquí la necesidad de que los ingresos mínimos, o en el caso del ingreso mínimo vital, verdaderamente tengan en cuenta los costos reales de acceso a la vivienda, la necesidad de ir asumiendo como un problema común la cuestión de la vivienda, no solo como un grupo determinado, exigir regulación del mercado de la vivienda, tanto de la venta como del alquiler. Coincidimos también en esta idea de acrecentar y generar políticas reales de parque público de vivienda, que ha sido una política que ha ido disminuyendo en el tiempo y las inversiones cada vez son menores en esta línea. Y también es muy interesante, como apuntaba Margarida, que es una forma de regulación del mercado de la vivienda, no solo entenderla como una satisfacción de una necesidad específica, sino también como una manera de enfriar, mencionaba ella, el mercado. Y lo que planteaba Yaiza, de lo que alcancé a encontrar, era un poco en la línea de la regulación con propuestas específicas, como por ejemplo lo de los bancos que han sido rescatados, que son dueños de numerosas viviendas, sean estas viviendas públicas, regular el precio de la vivienda de acuerdo a los ingresos que existen, y la regulación de la vivienda de alquiler turístico y también de dónde se generan el pago de impuestos de estas empresas. Hasta aquí llegué. No sé si quieren agregar algo más o cerrar de alguna manera, porque es un poco un tema que uno tiende a deprimirse, ¿no? Porque es una máquina muy difícil de mover, es una situación de injusticia evidente, ¿no? Se cuenta con un marco legal que, con sus diferencias como planteadas al principio, efectivamente ya esta definición de españoles ya deja fuera, pero en términos de derecho internacional es igualmente válida la exigencia del derecho. Pero bueno, no sé si quieren cerrar de alguna manera brevemente este debate.
ya como he estado iniciando yo la ronda de preguntas siempre, solamente caer en la cuenta de que estamos tan en la parte básica de este debate, estamos tan primarios que no hemos podido llegar solamente a hablar, solamente hemos podido hablar a poder alquilar, o sea, poder tener la llave de la casa, y no hemos llegado a esa necesidad que se tiene, que una vez que consigas la llave y puedas entrar a esa casa, tenga las condiciones necesarias para disfrutar y usar esa casa. De cómo nuestros barrios, que no hay que irse muy lejos, aquí en Cuatro Caminos, Los Mayos, Sagrada Familia, son barrios sin zonas verdes, son barrios sin parques, son barrios donde la población envejeciente está confinada desde mucho antes del COVID-19 en pisos sin ascensor. Entonces, no hemos podido llegar porque estamos tan en la base de este discurso del derecho a la vivienda digna que solamente nos quedamos ahí fluctuando en el precio y en la necesidad de que tenemos el derecho a una casa. Entonces, que nos quede para reflexión porque hay mucho que trabajar. Muchas gracias, Margarida. Ahora, bueno, eu penso que esta parte da habitabilidade foi algo que puxo en cuestión todo o tema do confinamento, non? É dicir, cando vives, eu vivo nos Mallos, cando vives nun barrio como este que ten pouquísimos espacios públicos e despois ten un tipo de construción onde existen moitos pisos interiores, ao final daste conta do básico que é o de ter determinadas condicións dentro da casa. Bueno, eu, por exemplo, vivo nun piso onde a rúa só dá a sala e a miña filla e eu salíamos á ventana cando salía o sol a primeira hora da mañán porque era cando nos daba o sol directamente, non? E as dúas comentábamos, tiñamos enfrente un edificio de 8 plantas e decíamos, se ese edificio se queda en 4 ou 5, nos teríamos sol todo o día. Non hai máis que pasear polas rúas e ver esas rúas que non lle chega o sol en ningún momento do día e que están co verdín da humedade que xenera, non? Eu penso que hai moitísimas cousas ao redor da vivenda que habería que tratar. E os temas dos espacios públicos tamén, porque ao final o que non tes na casa o podías ter fora. E no momento do confinamento o de fora non existía, non? Entón, si é outro aspecto que eu penso que se ten que reflexionar, é dicir, non se pode seguir construindo como se construiu hasta agora con unhas alturas que che evita que o sol chega a toda a rúa ou a todos os pisos onde non hai árbores. E, bueno, como nos temos que competir cos coches, pois pos un árbol e creas un conflito co veciño que non pode aparcar. E con unhas zonas, uns espacios públicos que se teñen que cuidar máis e teñen que ser moito máis extensos. Eu penso que eso efectivamente tamén é unha parte importante. Pero claro, decía ben Josi, non estamos en lo primario. O primario é ter un teito. E ter un teito que non che coste unha escravitude de traballo inmensa ou que non sexa a costa de vivir con persoas porque non che queda máis remedio. Penso que hai que constituir comunidades, pero cando as comunidades tamén se constituyen en base a unha serie de normas claras, de afinidades, eu non digo amigos, pero sí veciños e veciñas que podamos compartir moitas cousas, non? E, bueno, efectivamente estamos aí e vai ser fundamental nos próximos anos que se empecen a tomar medidas, porque senón, tal como vai o mercado de traballo, eu insisto que pode haber
un problema habitacional moi duro nos vindeiros anos. Muchas gracias. Yaisa, si quieres cerrar la ronda. Bueno, yo para cerrar me gustaría pues, hacer un llamamiento a la participación y a la organización un poco, ¿no? Un poco retomando lo que había comentado antes Hilda, de que esto es un problema colectivo, que no es algo que te pase a ti puntualmente año tras año, sino que es un problema colectivo y como tal la respuesta pues debería ser colectiva también. Al final, pues eso, organizándonos y así, pues bueno, pues juntas avanzamos más. Entonces, bueno, me gustaría hacer pues un pequeño llamamiento a la participación en distintos grupos de vivienda del formato que sean, pero que es muy necesario seguir luchando por el derecho a la vivienda. Bueno, pues muchísimas gracias a vosotras tres. Creo que es interesante seguir investigando un poco sobre cuáles son las iniciativas que cada uno está llevando. Y no sé, creo que podemos cerrar ahora. No sé, Hilda, si ya estamos, o si alguien de aquí, Hilda, levanta la mano para concluir. Hilda. Sí, bueno, participo eu así, digamos, desde a parte que nos toca a nos, que a institucional e da educación, que por suposto, como decía Josi, non se trata de ter unha vivenda a toda costa e non se trata de que esteas agradecida porque che deixan vivir en unhas condicións lamentables, que é o que sucede en moitas ocasións. E iso choca moitísimo coa visión que se dá ás veces na formación de arquitectura, de considerar as vivendas como un obxecto precioso e de culto, cando en realidade o que sería moito máis interesante sería traballar en casos de deseño para a maioría da poboación, non para... Quero dicir que se trata de un problema de base. Claro que é importante aprender a deseñar ben as vivendas, pero tamén é importante facelo cos recursos xustos, facer unha planificación urbana que permita ter un entorno de calidade, estudar o territorio e como se pode conseguir frear o despoboamento rural pois a través de conservar e de reforzar as redes de servizos, que é xusto o contrario do que se está facendo, que fai que, ao final, si queres vivir no rural, dependas de un vehículo privado e de, bueno, unha serie de recursos económicos que non tes por que ter. Bueno, e a verdade é que un pouco de mágoa porque non haxa máis asistentes do alumnado e bueno, me parece que un reflexo da escasa presencia que teñen este tipo de debates na formación que estamos dando moitas veces. Tamén é certo, e direi na súa defensa, que esta semana están empezando cos exames de segunda oportunidade. Pero este debería ser, o sea, isto debería ser algo tan integrado no plan de estudos que xa poderíamos empezar o debate desde outro punto, como decía Josi, e non por los básicos de a xente ten que vivir en algún sitio. E, bueno, e se ninguén máis quere intervir, pois eu quero vos agradecer moitísimo a vosa participación. A min pareceume unha conversa interesantísima e que espero que no futuro podamos ter máis nesta liña, porque creo que son moi necesarias. E nada máis, pois moitas gracias por participar e gracias tamén á xente asistente e este vídeo, pois como todos os anteriores, colgarémolo na canle de YouTube para que pois tamén, se as alumnas se quedaron sin velo porque están de exames, pois non van ter problema para consultalo.
E nada máis, entón, deixámolo aquí, se vos parece. Moitas gracias por participar e atoparémonos en outras ocasións. Adiós, muchas gracias a vosotros. Graciñas. Adiós. Bueno,